Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la compañía hoy en Enfoque Matinal, en donde la agenda desde temprano naturalmente gira en torno a los acontecimientos electorales de las últimas horas que han cambiado el panorama de lo esperado y que obligan a que hoy estemos monotemáticos, diría yo. Pero queremos saludarles y desear una buena jornada este día. Gracias por su compañía. Aquí está el equipo: Nelson Rodríguez, Pablo Macchini y una servidora, Adis Burgos. Buenos días, caballeros. Muy buenos días, país. Buenos días. Lamentable día en el que uno lamentablemente trae más preguntas que respuestas. Como decía el doctor y dice el doctor Murphy, si las cosas pueden salir mal, ¿por qué caray quieres tú que salgan bien? El asunto es que ahí está el drama o toda una crisis de confianza en el país a partir de un error tecnológico, que es lo único que objetivamente sabemos, pero hay todas las preguntas, toda la incertidumbre del mundo y el llamado que debe ser el centro de todo discurso a que esto hay que resolverlo con palabras y no con otras cosas, porque hay que ser muy responsable para hablar de tiros, de gente en la calle, desde la comodidad de un aire acondicionado y un teléfono celular. Yo creo que hemos tenido crisis similares y hemos buscado de una u otra manera la solución. La más reciente fue la del 1994 y la democracia dominicana salió fortalecida. De todo esto tenemos y vamos a hablar. Muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Buenos días. Dos informaciones de entrada. El Ministerio de Educación convoca a docencia para hoy lunes y lo hace también en un sentido de aclaración, porque ayer circuló con el membrete del ministerio un llamado de que la docencia comenzaba el miércoles. No, Educación dice que hoy continúa la docencia. Donde no habrá docencia es en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Dice la rectoría de la UAS que van a cogerse el día de hoy para reacondicionar las aulas que fueron utilizadas por la Junta Central Electoral en la votación. En lo que respecta a la UAS, yo creo que eso cumple una partida doble, que no haya docencia hoy, reacondicionar las aulas y además evitar problemas innecesarios. A propósito de la falsificación del membrete de Educación, de un tuit llamando a docencia para el miércoles, yo no sé para qué existe una Procuraduría de Alta Tecnología y para qué existe un departamento que persigue los crímenes tecnológicos, porque ese es el pan nuestro de cada día. Incluso ayer tuvo la Junta que salir a desmentir una supuesta convocatoria para el domingo 23 de febrero. Del tuit de la Junta, se convocan elecciones para el 23. Entonces alguien goza, alguien disfruta eso. A propósito de la Junta, ese es el tema central. Por aquí tendremos ahorita a Rosario Espinal, vamos a analizar, tenemos a Orlando Jorge Mera, vamos a ver la posición en detalle del Partido Revolucionario Moderno. El plato fuerte, lo que ustedes saben, para mí no debió emitirse el boletín cero. Yo creo que ahí estuvo el error más grave, el error fundamental. Ustedes saben que el boletín cero es para decir que todo está bien, que los equipos están operando con normalidad y que se puede comenzar a votar. Entonces realmente el propio presidente de la Junta confesó en su rueda de prensa de las 11 y algo de la mañana que se demostró que no estaban ready los equipos. Un problema que se venía manejando desde la tarde del sábado. Se trabajó toda la madrugada del domingo y la Junta le dijo a los partidos: dennos un chance hasta las 5 de la mañana. A las 5 vamos a hacer una prueba. En la prueba de las 5 de la mañana no funcionó. Entonces, ¿por qué se convocó en esa situación a votar automatizado? Tal vez el embarre hubiese sido menor si la Junta a las 7 dice: vamos a comenzar en los 140 municipios que se votará manual con la boleta física y el voto automatizado comenzará dentro de 2 horas hasta que se corrija una falla técnica. Pero no, la Junta convocó a sabiendas que cuando se trató de subir el sistema
automatizado, subió, como dice el presidente, el clonado, subió el padrón, pero la boleta subía incompleta. Entonces así se llamó a votar y así se llegó a la situación que existe en este momento. Ustedes ayer vieron todas las posiciones de los partidos, ustedes se dan cuenta del vacío que hay ahora. Y eso es típico de las elecciones de República Dominicana, aunque es inédito eso de suspender unas elecciones que ahora corrigen los juristas al presidente Castaño Guzmán y le dicen que la ley electoral no habla de suspensión, sino de anulación, pero en un contexto en el que se habla de que cuando se impugnan mesas, el Tribunal Superior Electoral conoce los recursos, entonces ordena la votación en esa mesa o en esas mesas, así es que dice la ley. Pero en este caso no es un asunto de mesa ni de mesas, sino que las elecciones no se celebraron, que las elecciones fueron suspendidas y eso crea un escenario único. Cuando digo que eso es típico, ayer me recordaba Adriano Miguel Tejada, el director de Diario Libre, porque tuvimos que cambiar la columna del día, que volviera a El Grillo y el Ruiseñor, el libro de Julio Genaro Campillo Pérez, que es una historia de las elecciones dominicanas de 1848 a 1996, en el que se plantea que no hay comicios sin pataleo. Pero en este caso el pataleo ha sido de marca mayor. ¿Qué es lo que se impone? Lo que se impone ahora es que se busque una salida, comenzando por el aspecto legal. Eso es lo primero que hay que resolver. Claro, hay que investigar y hay que buscar si hubo sabotaje, como dice el PLD, si intervinieron manos criminales, pero lo primero es el aspecto legal. ¿Cuándo se celebran esas elecciones? Hay opiniones muy divididas. ¿Con qué método de votación se irá a esas elecciones? Hay votaciones muy divididas, aunque el PLD en su rueda de prensa de ayer dio una pista. El PLD dice, nosotros vamos con cualquier modelo de votación, es decir, que irían con el voto manual de ser necesario. Entonces, eso es lo primero. Pero están los partidos en posibilidades de llegar con la Junta Central Electoral a una solución. Es muy difícil, porque el tono recriminatorio, el lenguaje recriminatorio y descalificativo que emplearon los partidos, sus cúpulas ayer, dicen que no va a ser posible que entre ellos mismos, que son parte de la crisis, porque es otra cosa, se están acusando que fulano fue culpable, que fulano tenía un fraude, pero en el centro de esto también hay una crisis de la partidocracia de la República Dominicana. Entonces, ¿por qué digo que es difícil ponerse de acuerdo? Abinader dijo en su rueda de prensa que hay una crisis institucional y que la Junta Central Electoral ha fracasado. Ahorita le preguntaremos a Orlando Jorge Mera, secretario general del partido y delegado político ante la Junta, si eso significa que ellos no irían a unas nuevas elecciones con esa Junta, porque dice Abinader que ha fracasado. Leonel dijo que hay una crisis de la democracia en la República Dominicana. Fue aún más lejos. Muchos analistas hablan de crisis electoral. Lo primero que hay que tipificar qué es lo que está pasando en este momento. Guillermo Moreno no solamente que pide la renuncia de los miembros de la Junta, sino la renuncia de todos sus suplentes. Entonces miren el escenario que se plantea, porque habría en todo caso que, si ha fracasado, poner a los suplentes a funcionar o en todo caso elegir una nueva Junta. Entonces ustedes ven lo complejo que es el panorama. Vamos de entrada, como la mayoría de sectores están pidiendo la renuncia del presidente de la Junta, que en todo caso ocuparía su suplente. ¿Quién es el suplente de Castaño Guzmán? José Miguel Minier, un abogado de los tribunales de Santiago, un gremialista, porque ha sido presidente de la Asociación de Abogados de Santiago. Fue propuesto en el Senado al cargo por la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, y para más señas, José Miguel Minier es un rostro muy conocido, mírenlo ahí. Él es el abogado de Ángel Rondón ahora, por eso ustedes lo han visto muy frecuentemente manejándose en estos días. Joselino Martínez, que sonó mucho en octubre pasado, cuando la renuncia abrupta e intempestiva de Abinader, lo que se dice es que es un hombre
más que del PLD, un hombre que responde al senador Félix Nova, que era el presidente de la comisión. Ahí está Luis García, PLDista. Él, cuando lo nombraron suplente, vio una carta a Leonel en ese momento y a Reinaldo Paredes y renunció a su membresía del PLD, pero se le puede sindicar directamente como PLDista. Rafael Evangelista Melo, ese es el otro. Él fue candidato a diputado por Dajabón, por el Partido Reformista. Se dice que es un allegado de Prim Pujol. Es el mayor de todos. Entre sus virtudes está que peleó en la Guerra de Abril del 65. Y Juan Bautista Cueva es el sustituto de Henry Mejía, como trabaja en la oficina de Antoliano, que es un reconocido miembro del PRM. Tal vez se podría decir que es PRD-PRM, pero resulta que es primo hermano directo de Camacho, el presidente de la Junta, y cuñado de Dionis Sánchez, el senador por Pedernales. Entonces, como ustedes ven, ahí hay de todo. Son varios pintos los suplentes. Entonces, si no queremos esta Junta y ponemos a los suplentes, no sé si sería el dicho de que de Guatemala a Guatepeor, pero ¿quién elige a los miembros de la Junta? Lo elige el Senado. Recuérdense, señores, el artículo 80, sin mal no memorizo, plantea que el Senado, con el voto favorable de sus 2/3 partes, elige a los miembros de la Junta Central Electoral. ¿Y quién tiene 22 votos? El del senador lo tiene el PLD. Entonces, en todo caso, lo elegirían los senadores del PLD. Ustedes ven el complejo panorama. ¿Cuándo celebrar las elecciones? Los alcaldes que debieron ser electos ayer y los directores de distritos municipales están supuestos a asumir el 24 de abril. O sea, dentro de 2 meses y 11 días. ¿Estarían hábiles los nuevos alcaldes para asumir el 24 de abril? Es impensable porque la salida no está a la vista. Se están barajando muchísimas fórmulas, que se unifiquen las elecciones, que se aplique la ley electoral que dice que en 30 días hay que convocar nuevas elecciones, pero la ley electoral no contempló este panorama. Yo creo que debe darse un gran consenso, por eso me pronuncio a favor en mi artículo de hoy en Diario Libre, lo dije ayer aquí en la transmisión especial, simpatizo con la propuesta del CONE. ¿Qué planteó el CONE? Que las autoridades electorales, conjuntamente con el liderazgo político, social y económico, inicien un diálogo que permita los acuerdos necesarios para fijar las nuevas elecciones municipales y retomar el calendario escolar. Yo creo que es un asunto que trasciende a los propios partidos e incluso a la misma Junta, que está muy mal parada. La Junta está horriblemente parada, y salvo que ahorita me aparezcan con un culpable manual ahí amarrado, mire, este fue el que provocó eso, y que me busquen el autor intelectual, salvo eso, la Junta Central Electoral está enredada entre las patas de los caballos. Ojalá y fuera tan simple y existiese la más mínima posibilidad de presentar a un culpable, pero eso es absolutamente imposible. Esto aquí hubo un error tecnológico, eso es lo único que se sabe. Ahora, donde hay que ir es a buscar por qué y cómo ese error tecnológico. Yo hablaba de que estamos llenos de preguntas precisamente por lo que acabas de decir. Si desde la tarde del sábado había problemas con la configuración de las boletas, que no subía, que también hay que confirmar o desmentir, atención, confirmar o desmentir la afirmación de Leonel Fernández de que subían unos candidatos y otros no. Ahora, el candidato que siempre subía era el del PLD. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? Ese es un dato importante. Subían el 1 y el 2. Entonces es importante, como les digo, confirmar o decir no, eso no fue así. En algunos no subió el del PLD. Ahora, esto lo que nos lleva es una gran crisis de confianza, porque el asunto está en que no había un alto nivel de desconfianza hacia la Junta Central Electoral, y uno lo dijo muchas veces aquí. Ahora, después de esto, bueno, hay una responsable primera, que es la Junta, o sea, no hay de otra. Yo decía anoche que, mire, ustedes pueden usar un pañuelo para
para taparse la nariz, o incluso podrían tomar el coronavirus como pretexto para ni siquiera darse la mano. Ahora, el liderazgo político nacional, por más contradicciones que tenga, insultos, mind del play, lo que sea, tiene que asumir la responsabilidad que la historia le pone en la mano. Tienen que reunirse. Porque esto, primero es que es algo inédito, esto nunca había ocurrido. Insisto en la pregunta. Si no subía, solamente subía el 1 o el 2, si no se podía, ¿en qué momento se dijo, no, mira, se resolvió, podemos comenzar? Llegó ese momento, eso no se ha dicho. Si no llegó el momento donde los técnicos les dicen, no, mire, señores del Pleno, ya resolvimos el problema, vengan a ver, estamos subiendo a todos los partidos, mírenlo ahí, qué bonito, perfecto. Si eso ocurrió, pero eso tiene que explicarse. Ahora, si en la tarde y llegó la noche y eran las 1 de la mañana y no suben todos, ¿por qué el boletín cero? Son preguntas, porque esto es un asunto demasiado delicado. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué debe normar una discusión y un diálogo? O el gran pacto social que se llama la Constitución de la República. Vaya vaina, pero la Constitución manda que el 24 de abril tiene que haber autoridades electas asumiendo, municipales. Entonces eso la pone en China en lo que sería la lógica y la petición normal de casi todo el mundo. Ante un tollo de esta magnitud, culpables o no, por un asunto de desconfianza, el árbitro tiene que salir del escenario, que son los miembros de la Junta. Sí, pero ¿cómo tú cambias la Junta? Que no se puede cambiar parcialmente, porque si hay sospechas sobre los que están, imagínense con los suplentes, que ahí el asunto es mucho, mucho, mucho peor. Muy peor, muy grave, muy grave. Pero el asunto es que tú no puedes cambiarme la Junta ahora sin modificar la Constitución. Y entonces no, todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. O sea, con la Constitución no, porque ya esto lleva, una modificación constitucional tiene un cocorícamo extra que lleva la crisis a otro nivel. Y para crisis esta. Entonces, ¿cómo esto se va a resolver? Como dice el CONEP, tienen que reunirse. Tienen que reunirse, se tapen busquen un pañuelo, tápense la nariz, no se den la mano que hay coronavirus. Ahora tienen que reunirse. Cuanto antes, Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, el mismo señor del CONEP, si los embajadores de los dos imperios quieren asistir, sería maravilloso. Ahora, esto hay que hacerlo ya. Porque ahora vienen todas estas preguntas. Bueno, ¿quién es el gran ganador y quién es el gran perdedor? Bueno, primero hay una pérdida total. La sociedad dominicana aquí ha perdido la democracia dominicana, que hay un antes y un después de lo que ocurrió a las 11:11 de la mañana de ayer. Ahora, dicho esto, aquí dentro de esto, aparte, hay ganadores y perdedores. El gran ganador, lógicamente, es Leonel Fernández, porque en toda la discusión en torno, porque uno tiene muchos defectos, pero la mezquindad no está entre ellos. El gran ganador es Leonel Fernández porque es el que había llevado la voz cantante de crítica radical al voto automatizado. Y había tenido todas las acusaciones. Ante la falla, quien aumenta, y no es casual que a las pocas horas, posiblemente minutos, ya Luis Abinader estaba dirigiéndose al país y ustedes vieron que, por cierto, lo hizo muy bien, con un nivel de indignación. Bueno, porque hay otro, pero es un pleito secundario, es quién va a asumir ahora en este escenario el liderazgo de la oposición. Porque ahora es el gran momento de Leonel Fernández, que hasta ahora era el gran perdedor, el gran exagerado. Pero resulta que la popularidad la tiene mayoritariamente Abinader, pero esto cambió. Pero ¿qué pasa? Las sospechas ¿hacia dónde van? O hacia la Junta, que es el tribunal. Pero ¿quién eligió el tribunal? Los legisladores. ¿De cuál partido? Del PLD. ¿Qué hace el PLD? Gobierna. Entonces, ¿quién es el gran derrotado en todo esto? El Partido de la Liberación Dominicana.
Y dentro de toda esta gran crisis es el más afectado. Porque entonces ahí viene la investigación. Pero qué caray, ¿quién la va a hacer la investigación? Porque lo ideal es saber, es como dice el profesor Fernández, que esto es un plan, todo un programa que falló y al fallar parcialmente se dañó. Esa es la acusación. No, ustedes, el gobierno se presentó todo esto, se le dañó. Sí, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? No fue un plan, fue que hubo un error. Si hubo un error, decía al inicio, y no se solucionó a las 11 de la noche, ¿por qué el boletín cero, señor Rodríguez, que usted lo acaba de presentar? Porque, insisto, incluso hay aspectos, por ejemplo, usted sabe que posiblemente este lío terrible va a afectar a todo el mundo, a la democracia. Ahora, hay una persona que puede ser afectada, que era Domingo Contreras, o que es Domingo Contreras. ¿Por qué? Bueno, porque Domingo estaba muy adelante de Carolina hace un mes y pico, y esa ventaja había ido disminuyendo. Resulta que ahora Carolina, que comenzó a hacer campaña el 3 de enero y estamos a 17 de febrero, eso 0 mata 0, 3 que llevaba 16 son 6 semanas, y había logrado estar prácticamente caco a caco, un empate técnico, diría yo, que he visto varias encuestas. Entonces, resulta que el PLD posiblemente por esto aumenta y mucho sus posibilidades de que pierda la principal plaza del país. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es que lo del voto automatizado es parte de la historia electoral del país. No hay ninguna manera, absolutamente ninguna manera, ni forma, ni procedimiento que restaure la confianza del país electoral en el voto automatizado. Fuera. Volvemos a lo manual. Sí, pero insisto, hay porque hay en medio del problema tecnológico, aquí lo que hay es un problema de crisis de confianza y no hay árbitros, porque cuando usted profundice en el análisis, tal entidad de la sociedad civil, pero por favor, Maquinini, vete al paso, sociedad civil 0 mata 0, mira el vínculo aquí. Sí, pero entonces la otra institución, sindicato cuando tú buscas la directiva, no, pero aquí hay un vínculo. O sea, hay una crisis de confianza. Por eso, quizás es exagerado, pero me atrevo a decir que quizás hay que invitar a mi dilecta doña Robin y al embajador Shanrum. Ahora, lo que sí es que en este momento lo que se debe estar pensando es en esa reunión. Ustedes recuerdan aquellas reuniones, han subido la foto del doctor Balaguer con López Rodríguez, Peña, aquella gran crisis del 94. Lo único que la sociedad dominicana ya se salvó de los notables. Ustedes recuerdan que tuvimos los mayores, recordamos esa época donde aquí las cosas se resolvían por los notables. Eso de los notables ya pasó a la historia. Entonces aquí lo dejamos de este tamaño, a ver qué va a ocurrir. Son preguntas que hay que responder. ¿Por qué se inició el proceso si no estaba listo y había tenido todos los problemas del mundo? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue un plan que se cayó y dañó las elecciones? ¿O fue sencillamente un error tecnológico? Pero yo termino haciendo el llamado, señores, a que tenemos que ir al diálogo. Hay 2 muertos y uno viene y se para aquí a hablar para ustedes, a analizar lo que ocurrió. Hay 2 muertos. Usted sabe lo que es un fallecimiento de un hermano, de una hermana, de tu hijo. Y nosotros, y aquí la gente de la noche, vamos para la calle, porque esto se resuelve en la calle. Qué bonito, aire acondicionado en su apartamento de 400 metros, mucho glamour. No, espérese, que aquí los pobres son los que ponen los muertos siempre. O sea, aquí, no,
Entonces aquí, si alguien quiere llamar a la guerra y la cosa, tiene que decir, yo cojo mi escopeta calibre 12 y voy para la Independencia. El que me quiere seguir, que me siga al parque, yo voy para allá. Pero así no. Entonces aquí vamos la cabeza fría. Ante momentos calientes se necesita la cabeza fría. Y ojalá que comiencen a aparecer respuestas, pero con el drama hay que buscarle una solución, porque la Junta no se puede ir, porque si la Junta se va con los suplentes, por supuesto, tenemos entonces el problema de quién organiza las elecciones, que tienen que ser en 30 días o en 29 ya. Pero al mismo tiempo hay una desconfianza y ya justificada hacia la Junta. Pero además la Constitución no se puede tocar, porque la modificación constitucional en este momento político le añadiría otra crisis mayor, porque existe la desconfianza de que se quiera modificar la Constitución con un pretexto, y ya que nos reunimos, pues meter el gol. Pero seguiremos aquí. Hoy estamos a 17, lo que quiere decir que estamos exactamente a 90 días de las elecciones del tercer domingo de mayo, que es 17. Y todo lo que se pueda hacer será en 90 días. Eso pensando incluso en una posibilidad de unificación de las elecciones. Yo creo que hay que aprovechar la presencia aquí todavía de la delegación de la OEA, de Uniones, ya que los partidos han demostrado su incapacidad para ponerse de acuerdo entre ellos mismos, apelar a los delegados internacionales, a la misma gente de IFES. Usted dirá, bueno, pero IFES no hizo una auditoría a ese voto automatizado que le costó a Donald Trump $300,000. Cuando digo a Donald Trump, porque fue el gobierno de Estados Unidos que pagó esa auditoría. Dice IFES anoche que la auditoría de la empresa PropV&V, o sea, que fue que hizo la auditoría, solo se centró en el voto automatizado y su capacidad para captar la intención del voto. Dice IFE, esa empresa no incluyó una evaluación del proceso de customización, o sea, de personalización, la parte esta que tiene que ver con el padrón, etcétera, etcétera, que fue donde tuvo el problema. Entonces, IFES pone distancia, pero habrá que hacer otra auditoría. Esa clase política que es incapaz de ponerse de acuerdo, tiene entre sus virtudes la hipocresía. Señores, escuchen el audio, son 20 minutos, el audio con algunas imágenes de las reuniones del Pleno antes de que Castaño Guzmán anunciara la suspensión. Escúchenlo, ahí están hablando cada uno de los delegados de los partidos, aconsejando y asesorando a la Junta, incluyendo a los más radicales, cuando salieron de ahí, que decían, si ustedes quieren, nosotros participamos en la rueda de prensa con ustedes. Ahí estaba todo el mundo de mil amores, aconsejando a la Junta. Escuchen ese audio, son 20 minutos para que vean la hipocresía de la clase política dominicana. Nelson, y ya sabemos que gente muy indecente en las redes sociales, con vocación nauseabunda para la ofensa y la descalificación, es increíblemente decente personalmente. A partir de ahora, yo cada vez que me insulten ciertas personas, le voy a escribir, dime dónde nos vemos para conversar, porque decentes personalmente son caballeros. Sí, y cuando tienen que asumir ese discurso, ocurrió lo de ayer. Escuchen ese audio de 20 minutos para que ustedes vean qué políticos más decentes. La única voz que no era concordante, pero no era frente decente, a la Junta, decente, era la de Monchi Fadul, delegado del PLD, que decía Monchi, hay que terminar la votación con el voto manual, decía Monchi, hay que terminar la votación con el voto manual, porque en la lógica del PLD, esos 140 municipios eran de los más rurales. Entonces ellos decían, ahí tenemos que ganar nosotros. Incluso él dice que iban a barrer, pero después de ahí era de mil amores. A propósito de lo de Carolina, me gustó la actitud de ella ayer. Anoche expresó indignación, hay que investigar, pero ella dijo, yo voy para la calle hoy a seguir mi campaña electoral. Oh, claro. Entonces miren, miren ahí lo que dijo Carolina. Y eso se puede leer de la siguiente manera. Mientras el PLD dice, mientras el PRM dice la Junta ha fracasado y etcétera, etcétera, Carolina dice, indignada, que hay que investigar, pero vamos
a ir casa por casa a contarles que este es el inicio de una nueva etapa. Porque realmente, señores, sea en este mes, en marzo, abril, en el mismo mayo, se van a celebrar las elecciones. Olvida y tumba, se van a celebrar las elecciones. Yo termino recordando el libro El Grillo y el Ruiseñor de Campillo Pérez. El asunto es, el grillo emite un ruido que dicen que es moletoso, salvo que usted esté en el campo. Y el canto del ruiseñor es encantador. Entonces ayer cantó el grillo. Es más que el grillo. Yo creo que era un zumbido fantasmagórico que andaba de madrugada por la Junta Central Electoral y llegó el embarre. Yo estuve ahí en la Junta apostada para la cobertura y de verdad que era antinatural el comportamiento, la posición del PLD, que provocó muchos cuestionamientos, porque en momentos en que tú dices, bueno, pues continuemos parcialmente las votaciones, el efecto que eso podía tener todo el mundo sabe. Es trágico también, es trágico y genera un falso resultado mira la lógica, que no representa la totalidad. Que se dieran los resultados hoy y el partido que gane en esos 104 municipios ya envió el mensaje. ¿Y ya para qué? ¿Para qué van a seguirlo? O sea, no tenía lógica. Como igual decir que fácil es lavarse las manos por parte de IFES, porque si previo a una auditoría de esta categoría tú dices, no, lo que yo voy a auditar es parcial, pues todo el mundo... No, lo que yo audité, porque eso se supo ahora que era por parcial. eso. Ahora, lo importante es, ¿esto está en el informe? Porque si es una afirmación post-crisis, quedan muy mal. Ahora, si está explicado en el informe anterior al Toyo, señores, mira, nuestro trabajo fue esto y esto. Esta parte no la tocamos. ¿Está en un informe anterior? Aquí por eso les digo y terminamos, que hay que tener la cabeza fría y comenzar a analizar cosas. Las afirmaciones hay que demostrarlas, hay que aumentar la investigación. Mientras tanto, hoy la democracia dominicana, que no andaba bien, pues está más fañé y descangallada que nunca. Y la democracia es lo que nos guía a todos y lo que supuestamente más bien nos unifica a todos. La verdad es que hay momentos en que las cosas hay que hacerlas y cuando no las haces, pues qué mal queda después, porque ahora sí nos dan un informe de IFES íntegro, como todo el mundo reclamó antes del proceso. ¿Qué impacto más fuera de contexto tendría? Señores, seguir escuchando la interpretación de todo lo que ha ocurrido, los analistas, las diferentes corrientes de pensamiento es importante, y más cuando se habla de alguien del conocimiento político como Rosario Espinal, una politóloga que cuenta con todo el respeto de consultar lo que opina de este momento para República Dominicana y para la clase política en los acontecimientos. Vamos con ella luego de esta pausa, así que aquí les esperamos. Gracias por seguir con nosotros. Enfoque Matinal de CDN recibe a la doctora Rosario Espinal. Bienvenida, mi señora. Qué bien, qué bueno que usted está aquí. Tiene usted la palabra. Tómese el tiempo que sea necesario, porque el pueblo no quiere lucha, el pueblo quiere orientación. La lectura de todo esto que ha ocurrido. Un pequeño briefing, por favor. Bienvenida, doctor. Sí. Y si pudiera caracterizar el momento, porque hay muchos conceptos: crisis institucional, crisis de la democracia, crisis electoral, crisis política. ¿Qué es lo que hay ahora mismo? Hasta la crisis está en crisis ya. Bueno, mire, indiscutiblemente que hubo un fracaso ayer en digamos, en el desarrollo de las elecciones, eso lo sabemos todos. La magnitud de la crisis depende del origen y de hacia dónde marche. Y digo, no sé si quiero usar la palabra crisis, pero la magnitud del problema, porque la palabra crisis se usa demasiado para tantas cosas. ¿De dónde viene? Bueno, la Junta Central Electoral ha sido sumamente torpedeada porque hay un problema político de origen. En el país hay un partido que ha gobernado 20 de los últimos 24 años. Es un partido que mientras se mantuvo unido podía ir sorteando las cosas con una ventaja organizativa, electoral, política en sentido general. Ese partido PLD se dividió, y se dividió por una lucha de poder entre dos bandos que no solamente son dos figuras, sino que detrás tienen grupos políticos y económicos.
no es fácil recomponer el juego cuando en realidad el proceso de división del PLD sigue en proceso. No voy a entrar a hablar mucho de eso porque me llevaría el programa entero y estamos ante el tema de las elecciones de ayer. Pero como consecuencia de esa división en proceso, la Junta ha estado sometida a una fuerte presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa finalmente en los últimos 3 días? Y hay, digamos, 3 hipótesis. Una fue una ineficiencia técnica. Un problema tecnológico. Un problema tecnológico, una ineficiencia técnica, digamos, sorpresiva, porque no es que la primera vez que esos técnicos organizan unas elecciones. Pero vamos a dar las hipótesis. Una ineficiencia técnica, una negligencia política interna, donde no se pusieron los controles necesarios y la cosa se le fue de la mano. Esa es la hipótesis 2. Y la 3 es el llamado sabotaje. O sea que hubo alguien, un grupo político o alguien que manipuló las computadoras para que no funcionaran. La acusación de Fernández. Bueno, hay 2 acusaciones. El sabotaje está, por un lado, el PLD, que acusa de que hubo un sabotaje, y por otro lado Fernández también acusa de que hubo un sabotaje. Ellos los dos están acusando de sabotaje. Lo que pasa es que el PLD está sugiriendo que fue Fernández y su grupo, y Fernández que fue el gobierno. Pero ellos están haciendo la misma argumentación. Lo que pasa es que el escenario no es el mismo. La Junta la elige el PLD, y las posibilidades del PRM de hacer un sabotaje en una Junta que nombró la posibilidad del PRM. Me voy a la acusación del PLD. La posibilidad de un PRM. Es que el PLD no acusó el PRM. Yo creo que el PLD está acusando a Leonel Fernández, al lado de Leonel Fernández. Y sin decirlo, están diciendo que un expresidente de la Junta, prominente de Leonel, que dejó su gente ahí. Realmente es el pleito de la división del PLD, señores. No podemos escapar al pleito de la división del PLD. El PLD está acusando a Leonel Fernández y su grupo, y Leonel Fernández está acusando al gobierno, que es el PLD. Ese es el centro del problema. Pasa que los titulares y los suplentes todos son o independientes o cercanos al PLD y al gobierno. Sí, estamos de acuerdo. Sí, pero vamos a caracterizar la crisis. Esa Junta, como todas las instancias gubernamentales de este país, fueron nombradas por el PLD, por un Consejo de la Magistratura donde el PLD tiene mayoría. Cualquier PLD, el PLD de Leonel y el PLD de Danilo Medina. Entonces, eso es un hecho que está ahí. Entonces, ¿quién lo hizo? Bueno, yo creo que yo no sé. No sé si ustedes saben quién lo hizo. No sabemos quién lo hizo. Entonces aquí se va a especular muchísimo. ¿Y qué es lo que sucede ahora mismo? Ok, ya pasó un problema, como le pasa a cualquiera. Cualquiera le puede pasar un problema. El problema es cómo se soluciona. Si a mí me pasa un problema y depende de mí la solución del problema, es más fácil solucionarlo porque yo no tengo que negociar contigo y contigo para solucionar mi problema. El problema está en que para solucionar esto se necesita el acuerdo de fuerzas políticas, por lo menos de las 2 fuerzas políticas principales del país, PLD y PRM. Si el PLD y el PRM no se ponen de acuerdo, esto va para largo. Y mientras más dure la situación de incertidumbre, peor es para todas las partes, o por lo menos peor es para el PLD y para el PRM, porque realmente es al PLD y al PRM a quien más le conviene buscarle una solución rápida al problema que se ha presentado, porque esas son las 2 fuerzas políticas principales. Si el PLD y el PRM no encuentran una salida rápida al problema, los que apuestan a pescar en río revuelto se van a beneficiar más. Entonces, ahí es donde está el asunto. Van el PLD y el PRM rápidamente a decir: miren, vamos a buscar un acuerdo. Si los demás entran, entraron, y si los demás no entran, no entraron. A fin de cuentas, quien más peso tiene político es quien tiene mayor responsabilidad de buscar la solución. Entonces,
Yo desde ayer he estado insistiendo en que, dado lo que ha sucedido, se necesita un acuerdo político. Ahora, yo no soy una ingenua. Si yo creo que aquí se van a sentar todas las partes políticas a buscar un acuerdo bonito, vamos a pasar meses y meses y esto se va a con el poner inconveniente de que hay un peor. problema de tiempo, que el 24 de abril... Sí, pero el inconveniente de tiempo es parte de la complicación del problema. Y la desconfianza hacia la no modificación constitucional agrava aún más. Todo. Entonces, la posibilidad de una mediación, porque aquí hay un gran problema de, bueno, ¿quién va a ser el árbitro? Ya falló. ¿Quién puede ser el árbitro de todo este lío? Yo hablaba de los dos imperialismos, la OEA, o sea, ¿quién podría ser? ¿Cómo ser esto? La Junta Central Electoral por sí sola no puede sacar el país de este tollo. No puede, porque ella es la que finalmente, mira, yo no creo que es producto exclusivamente de la Junta. La Junta ha hecho demasiadas elecciones aquí. El personal técnico, administrativo de la Junta Central Electoral ha organizado demasiadas elecciones aquí. O sea, es difícil argumentar que esto es producto de falta de conocimiento, porque es que ellos tienen demasiada experiencia. Pero eso no quita la responsabilidad. No. Por eso digo, la responsabilidad de lo que pasó es de la Junta Central Electoral, porque era el órgano encargado de que esto saliera bien. Claro. Punto. Ahora, la misma Junta, por su cuenta, ya no puede ser árbitro. ¿Cómo puede la Junta ganar credibilidad para organizar este proceso si esa credibilidad se la dan los actores políticos? Si aquí se lograra que rápidamente el PLD y el PRM busquen una solución al problema, entonces son los mismos partidos, eso que en la reunión esa de los 20 minutos que sonaban tan amables, tan comprensivos, que dijeron vamos a salir hasta con usted. Si aquí se produce una reunión esta tarde, donde sale la Junta Central Electoral con los representantes de los partidos políticos anunciando que se le da un apoyo a la Junta Central Electoral y que aquí se va a celebrar elecciones municipales el día tal con boleta manual, mañana están todos los candidatos otra vez en campaña. Pero una cosa, y hay elecciones. Ayer es fácil, no es tan difícil solucionarlo. Desde el punto de vista... lo difícil es ponerlos a ellos a hacer eso. Exacto. Eso es lo difícil. Además, Rosario, ya la Junta ha sido desbordada. Los partidos han demostrado su incapacidad de poder lograr consenso entre ellos. Exacto. Entonces, vamos a darle hasta esta tarde que se pueda producir eso. Pero recuerda que una de las partes del discurso de Abinader de ayer fue que la Junta ha fracasado. Entonces no sé si el PRM ya no confía en esa Junta, porque el PLD, a través de su presidente, dejó una brecha. Nosotros vamos con cualquier método. O sea que el PLD aceptaría la boleta manual. No. Ahora, el CONEP decía ayer que debía reunirse el liderazgo político, social y económico para, mediante el diálogo, buscar una salida para retomar el cronograma electoral. Faltaría ese elemento externo. Miren, mientras más... es que hay diferentes formas de ver lo que está pasando. Si este momento se coge como un momento para plantear grandes reformas, grandes soluciones, montar a todo el mundo en el barco para que todo el mundo opine, buscar una Junta Central Electoral nueva de consenso entre partidos cuyo interés no es acordar nada. Señores, los procesos electorales son procesos de pugna, de conflicto, de confrontación. Esa es la naturaleza de las elecciones. No vamos a buscar ángeles en un cuadrilátero de boxeo, porque en un cuadrilátero de boxeo no hay ángeles. Entonces, las elecciones por naturaleza son un cuadrilátero de boxeo, donde entran a pelear. Esta es una situación electoral. Mientras más agreguen elementos y actores a la lista para solucionar el problema, más se va a retardar esto, claro, más se debilita la situación, más incertidumbre se crea. Yo personalmente no tengo nada en contra de que vengan todos los sectores a debatir, a reunirse, a buscar soluciones, pero aquí hay plazos. Entonces tendrían que posponer todas las elecciones si se van por esa ruta. Yo estoy proponiendo una ruta
que no suena bonita, no, porque a la gente le encanta aquí el discurso grandilocuente de que venga todo el mundo a la sala ahora a buscar un consenso, como si aquí estuvieran todas las fuerzas políticas con la misma intención a favor del bienestar de la República Dominicana. Los políticos actúan por intereses de ellos y de sus grupos políticos, y solo paran de hacerlo así cuando viene una fuerza mayor que ellos que los obliga a negociar. En ese sentido, estamos hablando del Departamento de Estado, los Estados Unidos, que controlan de alguna manera la OEA, y quizás Almagro, con el presidente Frey, pueda tener esa autoridad para esa mediación, porque aquí hay 3 partidos con posibilidades, que todo el mundo sabe que lo demás es monte y culebra. O sea, aquí la fuerza y aliados, PRM y aliados, o sea, estos 3 señores. Entonces, bueno, ¿qué te parece a ti que sea la OEA, ¿no?, la que siente a estos señores en una mesa, como tú muy claramente y correctamente dices? Aquí hay intereses. Y cuando se menciona a los grupos económicos, tienen tanto como los políticos, y cuidado. Entonces, ¿no sería ese el inicio de una posible solución, que la OEA reúna Fernández, Medina como presidente de la República, Gonzalo y Abinader, y vamos a sentarnos nosotros aquí, vamos a ver, conversando? ¿Esa no podría ser la solución o el inicio de una solución? Mira, la OEA, como OEA, va a tener poca posibilidad de llamar a todos esos actores y que ellos vengan como manso corderitos a buscarle una solución. ¿Esos 3 tú crees que no? Abinader, Gonzalo. Recuerda Medina, cuál es el Fernández. Contexto político del país. Hay una división del PLD, donde hay un PLD que está en el gobierno y hay un PLD que se fue con Leonel Fernández. Para ese sector de Leonel Fernández es mucho más ventajoso que todo esto fracase, porque esto lo eleva. Entonces no iría. Entonces no. Entonces que vaya, muy difícil. Que vaya Abinader y Gonzalo. Es muy difícil. Es muy, ojalá que Pero fuera. Se le llama, si no quiere ir, Claro perfecto. que se le llama, a todo el mundo se le llama. No, esos 3 ahora, que son los que tienen. Ahora, de que vaya a ir a resolver el problema, yo pienso que es difícil, porque políticamente se beneficia más de este problema. Entonces, los actores políticos actúan por intereses, simplemente. Y aquí hay la idea de que los actores políticos actúan como santos varones o como que cayeron del cielo. No, ellos actúan por intereses políticos, como los empresarios actúan por intereses económicos, y así sucesivamente. Claro. Entonces, ¿quién tiene las de perder si esta crisis se prolonga? Fuera del pueblo, o sea, no fuera, sino aparte de la ciudadanía, que es la que más tiene que perder. Si aquí hay un proceso de inestabilidad, si se descomponen las cosas, si comienzan a tirar piedra y a quemar gomas, o sea, la que más pierde, si matan gente, o sea, aquí quien más tiene para perder si esto se descompone demasiado es la gente. Yo creo que el liderazgo político debe hacer conciencia que el momento es delicado, muy delicado. Yo no diría ni voy a tipificar que es una crisis. Como tú dices, crisis para todo. En el evento barrial, cuando estén mala, no tiene dinero, dice, estoy en crisis. O sea, todo es una crisis. Ahora, me llamó la atención que los candidatos presidenciales anoche, todos se dirigieron al país de manera ceremoniosa y lanzaron discursos. Me dio la sensación que siguen en línea recta en campaña y que no han entendido que tienen que parar por un momento para poder reiniciar su campaña. Esos políticos salieron todos ayer al ring del boxeo. Eso es lo que vimos. Salieron todos a pelear, a acusar, yo te acuso a ti, tú me acusas a mí, el otro acusa no sé qué. O sea, salieron a acusar, salieron al ring de boxeo. Pero ya hoy es el diálogo, es el momento del diálogo. Ya, bueno, no, ellos pueden seguir en su ring de boxeo. Que la Magdalena los guíe, sobre todo a PRM y PLD, que son los que tienen opciones. Más de perder, que son los que tienen opciones reales. Claro. Entonces, si la razón no le llega al PLD y al PRM, que son los que tienen más que perder políticamente hablando, si esta crisis, no, que yo no le quiero llamar como crisis, porque la crisis va a ser si ellos no se ponen de acuerdo. Si ellos no se ponen de acuerdo, aquí va a haber un proceso de deterioro, de incertidumbre, de qué va a pasar, de que tienen que cambiar más fechas de elecciones, de que si la Junta, de que si es una nueva, de que si es una vieja. O sea, todo eso genera mucha incertidumbre. Entonces, yo veo la solución bastante fácil.
pero con una condición, de que el PLD y el PRM entiendan que es para su beneficio resolver esto rápidamente. Pero al margen del PLD y del PRM, hay un problema que es la Junta. Yo coincido con lo que dicen, que lo de ayer fue el requiem para el voto automatizado. No hay manera de que ese cadáver se levante. Ese va a ir a un almacén junto con los escáneres de Roberto Rosario, y ojalá que no tenga que estar pagando en dólares el almacenamiento. No, mejor que lo destruyan. Bueno, entonces el otro problema es la Junta ha quedado demasiado disminuida. ¿Tú crees que está en capacidad de recobrar impulso, de coger aliento y que la vean como un árbitro fiable? Solamente si los actores políticos se le ponen al lado y dice, vamos a confiar en esta Junta puede terminar este proceso, es terminarlo, es simplemente terminar esto hasta mayo. Si los actores políticos, sobre todo PLD y PRM, le dan la mano y se ponen de acuerdo y dicen esta Junta puede terminar el proceso, solo así la Junta se levanta del hoyo en que está. Y el asunto, digo que el asunto es serio y el PRM tiene que pensarlo bien, porque la alternativa a la no Junta es una cosa que podría llevar a una modificación constitucional que afectaría a los intereses del PRM. Entonces, si la Junta, si al PRM le conviene que no haya modificación constitucional, que sea otro tema, y el PLD fue el que puso esa Junta, es fácil que se pongan de acuerdo, porque lo otro es perder. Mira, si quieren complicar el menú a discutir, pueden acordar cambiar la Junta, pero ellos pueden acordar todo eso. En 30 días, va 30 pero días. Exacto, es que estamos contra el tiempo. Entonces, si tú abres una negociación en donde hay cambio de Junta Central Electoral y todo eso toma tiempo, incluso que lo pacten quiénes van a ser las figuras que lo van a hacer. Entonces es mucho más económico para esos partidos políticos, incluso decir, miren, aquí hay fallos técnicos, nosotros necesitamos contratar 5 asesores externos, vamos a traerlos, los mejores asesores externos del mundo, vamos a buscarlos y que vengan a trabajar directamente con esta Junta para sacar esto adelante. Eso es posible, eso es posible. Entonces, yo la verdad es que la solución la veo muy fácil, siempre y cuando el PLD y el PRM se pongan de acuerdo. La ves fácil porque no tiene intereses en juego. No, yo la veo fácil en el sentido de que si el PLD y el PRM se dan cuenta que les conviene a ambos encontrar una solución rápida para que aquí se recompongan las cosas, esto puede marchar. Si esos dos partidos no se ponen de acuerdo, entonces, claro, aquí va a haber más incertidumbre, habrá que prolongar plazos electorales, la Junta no se va a recuperar en su credibilidad y todo eso. O sea, no sabemos. Realmente yo no podría decir hasta dónde llegaríamos por esa pendiente. Hay un lema que dice hasta dónde conducirán esos caminos. Y yo creo que está compelido el liderazgo político a ser responsable. A mí no me gustó ninguno de los discursos de los candidatos presidenciales. Soy de opinión que debe reservarse para situaciones estelares, no para un momento de crisis en la cual no aportan una salida. Porque ¿a dónde vamos? Por ejemplo, Guillermo Moreno dice que renuncien los miembros y los suplentes. Entonces eso pone el asunto en manos del Senado. Sí, pero legalmente, y legalmente, ¿quién es que elige la Junta? O sea, pues el Senado, ahí voy. El Senado que y no se van a poner de acuerdo cuando el presidente de la Junta, ¿cuál va a ser? Ahí se va hasta mayo. Y no se van a poner de acuerdo. Eso va después. Entonces ahí digo yo, el liderazgo político está compelido a actuar con suma responsabilidad y ver que si complican la situación, los perdedores por excelencia van a ser PLD y PRM. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera, ubíquense ustedes, si cualquiera de nosotros estuviese del lado de un partido a quien le conviene que esta crisis se prolongue, yo no voy a cooperar. O sea, la cooperación humana en cualquier nivel, a cualquier nivel, tú cooperas cuando tú ves que es beneficioso para ti cooperar. Si tú consideras que no es beneficioso para ti cooperar, es difícil que te obliguen a cooperar. Entonces, por eso yo estoy hablando de quiénes son los actores políticos hoy, no mañana, no ayer, o sea, hoy,
al día de hoy, ¿quiénes son los actores políticos que al día de hoy deberían interesarse en buscar una solución negociada para salir lo más rápidamente y lo mejor posible de la situación en que el país se encuentra hoy? Porque en eso es bueno insistir en lo del tiempo. Si aquí no hubiese elecciones presidenciales en mayo y las elecciones municipales van a ser en agosto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a elegir otra junta, aunque la elija el PLD, se le va a meter una presión para que sea la gente lo más, porque eso se puede también. Sí, se pero puede, un César Estrella Sadará es difícil, pero puede aparecer muy bien. El asunto es que usted o hace eso que tú planteas, o hay que modificar la Constitución, y ya eso. Ese es otro tema. Todito te lo consiento, menos faltarle pero a mi madre. Mira, yo te digo una cosa. Si el PLD y el PRM buscan un acuerdo bien, transparente, se fajan a discutir por 2 días, si ellos quieren cambiar la Junta Central Electoral y se ponen de acuerdo en buscar 5 personas nuevas, ellos lo logran. Porque aquí la gente se conoce, aquí se sabe quién es quién. Y si el PRM dice, miren, para nosotros apoyar esto, necesitamos una nueva junta. Ay, pónganse de acuerdo. Ellos pueden poner de acuerdo. Aquí todo el mundo sabe quién es quién y a quién van a nombrar. Y le mandan un papelito a Reinaldo y en 10 minutos se convoca el Senado. Y lo aprueban. Y lo aprueban. Por eso es que yo estoy diciendo, si aquí quieren una solución, es fácil encontrarla para salir de este impasse y que este impasse no produzca una crisis. Ese es el punto, porque no estamos en punto de crisis. Aquí la ciudadanía no está en la calle, ni nada por el estilo. Aquí no hay una insurrección popular. Incluso los partidos que llamen a hacerla se van a dar cuenta que nadie va a salir. Porque aquí hay muy poca gente dispuesta a morirse por algo que no consideran es realmente defendible. Rosario. Entonces, aquí hay que ser muy claro. Aquí hay que dejarse de pantallismo. No, aquí hay que entender lo que está pasando, entender los intereses. Y quienes se van a beneficiar de que se produzca una crisis no van a cooperar. Y quienes se van a perjudicar de que aquí se produzca una crisis deben cooperar. Por ejemplo, los empresarios. Los empresarios deben jugar un papel importante forzando a las fuerzas políticas a que negocien, porque no les conviene un deterioro político, porque un deterioro político trae un deterioro económico. Segundo, no le conviene seguir con una gastadera de dinero, porque ellos son los que tienen que financiar elecciones. Una parte importante del financiamiento a candidatos viene del sector empresarial. Si el sector empresarial dice yo no financio a nadie, si ustedes no resuelven esto, hay que buscar la logística otra vez. Ellos se sientan a negociar, porque si los empresarios le dicen a los candidatos ahora mismo, miren, si ustedes no resuelven esto rápidamente, aquí no hay un chele. Les aseguro que aceleran el paso. Cuidado si hay un escenario más fácil. En un momento después de octubre, de arriba abajo, PLD y PRM estaban de acuerdo con unificar las elecciones. ¿A qué más le conviene unificar las elecciones al PRM, en realidad? Pero ¿cuál es el punto? Eso implica una reforma constitucional. Gracias. Hacer una reforma constitucional en este momento le va a agregar un nuevo elemento de discusión al escenario. Y mire que yo soy conocida desde la década del 90 defendiendo las elecciones unificadas. Incluso el otro día escribí un artículo que esta separación de elección y todo este lío es producto de la Constitución del 2010 de Leonel Fernández, que le dio 6 años del 2010 al 16 a los legisladores. Esa Constitución del 2010 unificó las elecciones en el 16 y las separa otra vez en el 20. Un relajo. Una aberración constitucional. Lo escribí hace un par de semanas, pero yo desde el 90 y pico, desde que separaron las elecciones, he estado en contra de la separación de elecciones. Pero ahora mismo, ese no es el tema central para resolver el problema. Ahora mismo hay una forma un poco más fácil para evitar que las cosas se compliquen, porque si comenzamos a agregar elementos y que se incluya esto, y que se incluya lo otro, y que se incluya lo de más allá, entonces la negociación se va a complicar, la situación se va a prolongar y a cada quien que asuma su responsabilidad
si esto se complica. A cada quien que asuma su responsabilidad. Rosario, en medio de todo esto está la acusación de que, bueno, esto no fue un error que cayó del cielo. Hubo la intención de programar esto para que ganara el PLD. Esa es una acusación. La otra acusación es la del PLD, que dice no. Aquí hay personas que tienen, grupos que tienen poder dentro de la Junta, y hubo un maco y dañaron esto para afectar. En medio de este escenario ya planteado, ¿cuál sería la forma de encontrar la verdad? ¿De qué manera se podría investigar esto? Porque ya lo malo es que ya no puede ser la Junta. Entonces, ¿se te ocurre alguna forma de llegar, de decir, bueno, qué fue lo que, versión PLD, versión Lionel? ¿Habría alguna manera? Pero mira, si quisieran investigar realmente, una solución podría ser que, dado que todo esto ha pasado por estas instituciones de auditoría internacional y demás, podría ser que se haga ahora mismo una selección porque tienen que elegir a alguien, por ejemplo, de un organismo internacional. No sé si el IFES hace ese tipo de trabajo o alguien que venga y haga el trabajo. Ahora, eso es parte del problema. Claro. Quien haga esa investigación, mira, si la hace el Ministerio Público, la oposición no va a creer en una investigación del Ministerio Público. Si la hace una empresa extranjera, solamente si se ponen de acuerdo los políticos va a ser creíble lo que investiguen. Si la hace la Junta Central Electoral, van a decir, con lo que sea que la Junta saque, van a decir, bueno, pero es que la Junta la Junta es juez y parte, no puede hacer eso. Por ahí entra tu propuesta de PRM, PLD, si la fuerza no quisiera participar. Todo termina ahí. Es que todo, en un acuerdo de ellos tres. Y si todo no de ellos termina dos, en un acuerdo político. Si quieren ir todos los partidos al acuerdo político, fabuloso, fabuloso. Lo que pasa es que si hay grupos políticos que no son los principales, que no quieren ir a cooperar en buscar una salida a esta situación, entonces los dos partidos principales tendrán que tomar una decisión. O se dejan llevar por el desastre, o ellos asumen la responsabilidad de buscar un acuerdo. Y eso solo los actores políticos sabrán qué van a hacer, porque solo ellos pueden resolver esto. Muchísimas gracias, Rosario Espinal. Por eso la invitamos. Se trata de eso, de escuchar la opinión, el análisis de alguien con calidades para hacerlo. Y como siempre, son ustedes el jurado de todo lo que se habla aquí. Gracias, Rosario Espinal. Volveremos a encontrarnos. Un placer. Continúen, Enfoque Matinal. Muy oportuna presencia de uno de los protagonistas de la película, Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno en la Junta Central Electoral. Hay mucho de qué hablar, por eso vamos a entrar en materia. Buenos días, Orlando. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, porque es lo que se llama una entrevista oportuna, y sobre todo después de Rosario Espinal dejó esto calientísimo, y hay una propuesta fundamental de Rosario que uno comparte en buena medida, y es que, bueno, esto es un asunto político que debe decidir el liderazgo político. Ella plantea que si no se da ese entendimiento PRM, PLD, en ese sentido el gran ganador sería la tercera fuerza, que es la de Leonel Fernández. Hay una lucha entre la Fuerza del Pueblo y PRM por quién se va a quedar con esa vocería popular en medio de esta crisis. La posibilidad de que se celebre esa cumbre política para buscarle una solución a esto. Bienvenido. Bueno, buenos días. Bueno, a ver, yo pienso que hay una crisis política como nunca antes se había visto en la historia de nuestro país. El hecho de que ayer no se pudiesen celebrar estas elecciones es una situación que yo recuerde no se había visto en democracia después de la era de Trujillo. Inclusive hasta en los gobiernos del doctor Balaguer, en los 12 años famosos, se hacían elecciones. Se hacían elecciones, correcto. Y la crisis del 94 fue una crisis terrible, que ahí partieron varias soluciones importantes. Yo pienso que guardando las distancias tenemos que retomar
ese rumbo que nos permita primero la celebración de las elecciones que tenían que celebrarse ayer. Eso tenemos que acordarlo, tenemos que definir una fecha y en otro orden hay que aunar esfuerzos con la comunidad internacional relacionada con procesos de verificación de elecciones. Por ejemplo, la misión de observadores de la OEA, que está aquí, el IFES, que está aquí. Con ambos tenemos reuniones en el día de hoy, los cuales son muy importantes. El PRM. PRM y un grupo de partidos de oposición. Ah, exacto, sí, los 13. Porque en el caso de la OEA es una reunión con el PRM en particular. Sí. Entonces, eso será a las 2:30 hoy. Perfecto. Entonces, nosotros entendemos que ellos tienen que jugar un rol importantísimo en este proceso. ¿Por qué? Porque primero es necesario investigar qué fue lo que pasó. Porque a ciencia cierta, nosotros solamente tenemos explicaciones, pero no sabemos qué fue lo que definitivamente pasó y que se tomen las consecuencias. Sí. Lo que pasa, Orlando, es que ustedes no están de acuerdo con modificación constitucional. Eso no se toca. Bueno, entonces, vamos por parte. La posibilidad vamos por parte. ¿Estaría de acuerdo el PRM? Ya se va a reunir muy bien con OEA. O sea, esa se podría entonces dar la cumbre también con el PLD, PRM y esos mediadores. Bueno, lo primero es que nosotros... Personalmente, tu opinión. Sí, mira, yo pienso que, a ver, lo primero es que no hay que reformar la Constitución para... ¿Y ustedes no están de acuerdo en que se haga? No, claro que no. No, quiero que lo digas. Sí, no estamos de acuerdo con reformar la Constitución porque entendemos que no hay que reformar la Constitución. La misma Constitución permite la situación de cuando hay que celebrar elecciones extraordinarias, porque en este caso sería una elección extraordinaria. Lo que era ordinario ayer ahora se convierte en extraordinario. ¿Y eso deja lo de los 30 días? No, eso no. O sea, se podría, acudiendo a eso de lo extraordinario, claro, postergar, no en 30 días. Claro, perfecto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la Constitución establece que las autoridades que son electas el 16 de febrero toman posesión el 24 de abril. No hubo elección el 16 de febrero, por lo tanto el 24 de abril no hay que celebrar ninguna elección antes, y el hecho de que la misma Constitución establece que las autoridades que por alguna razón no pueden entregar sus funciones continúan hasta tanto sean electas las nuevas autoridades. O sea, entiendo que estamos claros. Es como irnos al plano hipotético de un temblor de tierra, pues no se pudo hacer el proceso electoral. Hay una situación extraordinaria, que escapa a la voluntad de las partes, que fue lo que sucedió ayer. Entonces, estamos claros que no hay que modificar la Constitución de la República. Hay dos situaciones. Una, se sugiere que la fecha y la modalidad de elección que vamos a tener debería ser aprobado por una ley. Entonces, esto definitivamente va a necesitar la concertación política. Ahora, hay un problema. Va a necesitar la concertación política. La otra opción es hacerlo por la vía administrativa, vía administrativa de resolución de la Junta Central Electoral, pero nos parece que por las circunstancias en que nos encontramos actualmente, procedería hacerlo a través de una concertación política en el Congreso Nacional. Orlando, Abinader dijo ayer textualmente: la Junta Central Electoral ha fracasado. ¿Qué implica eso? ¿Ya ustedes no quieren esa Junta? ¿Ustedes no van a seguir con esa Junta que fracasó? No, lo que Luis ha dicho es la realidad. ¿Fracasó? Hubo un fracaso en las elecciones ayer. Bueno, fue en las elecciones y el proceso que fracasó, pero claro, dijo la Junta. Sí, pero o sea, los miembros de la Junta fracasaron. Perdóname, pero es que quien organiza las elecciones es la Junta Central Electoral. Con esto no estamos aludiendo a nadie en personal. Lo que estamos diciendo es que hay que investigar, hay que sancionar y hay que tomar consecuencias frente a lo que ha sucedido. Ustedes siguen con esa Junta, porque hay muchos sectores que piden renuncia, es grave. Ustedes siguen con esa Junta. Mira, nosotros estamos analizando la situación, pero no vamos a tomar una medida que sea producto del calor, de la emotividad y del momento. O sea, ustedes no descartan. Esto es algo muy delicado lo que está pasando en el país. Claro.
y lo que la ciudadanía espera es de políticos que estén a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos, sí, hay que tomar medidas. Ahí hay departamentos en la Junta Central Electoral que tienen que ser revisados, que fueron parte fundamental de esta situación. Entonces, tenemos que averiguar qué es lo que ha sucedido. Por eso, estaremos solicitando a la OEA, al IFES, su acompañamiento para que podamos definir qué fue lo que sucedió y se tomen los correctivos del lugar. Precisamente, yo sé que eres el delegado político, no el técnico, pero estás en esto. Claro, no, o sea, en algún momento tuvo la oportunidad, vamos abogado del diablo, que hay un maco dentro de la Junta, de la parte tecnológica. ¿Existe la posibilidad? Se supone, desde fuera, uno piensa como que todo lo que ocurría ahí se hace con el visto bueno del área técnica. Los hechos. Por favor. Permite relatarte los hechos. Yo fui a la Junta Central Electoral el sábado 2 veces, con temas que no tenían nada que ver con el montaje de las elecciones, sino alertar a la Junta con respecto a las situaciones de hechos que estaban sucediendo en el territorio nacional. Y fuimos con una relación de esos hechos. Fui al mediodía y fui como eso de las 6:30 de la tarde. Nos reunimos con el presidente de la Junta, estaba todo bien. Cuando voy llegando ya al comando de campaña, como eso de las 7 y pico de la noche, me llama nuestro candidato a alcalde en San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, que le agradezco mucho su llamado. Me dijo: Orlando, pero aquí me están reportando que en 2 colegios mi foto no sale. Yo, ¿cómo? Eso sí está extraño. Entonces, le doy un tratamiento en ese momento, se lo paso al director, a nuestro departamento técnico, averigua esto, pero veo como a casi las 8 de la noche, me llama el senador Paliza, que en Puerto Plata hay de 60 colegios, hay 15 que tienen problemas. Entonces ya la situación es grave. Entonces ahí vamos a la Junta el sábado a las 8 de la noche. Ya vamos por las 8. 8 de la noche. Entonces ahí me encuentro en el parqueo de la Junta con el director de informática, el director de elecciones, que van rumbo a la Junta del Distrito. Y ahí los detengo, estoy en compañía de los delegados técnicos nuestros y les pregunto qué es lo que está pasando. Claro. No, que vamos para la Junta porque vamos a hacer una revisión de todos los equipos. Yo, pero espérate, aquí tienen que estar presentes todos los delegados. Pues esto es algo muy delicado. Entonces ahí se provoca una serie de situaciones y a las 9:30 de la noche es que se convoca esa reunión que duramos hasta las 12 y pico de la noche. Yo preguntaba, 12 y pico. Ahora, no hubo un momento en que la Junta les dijo: mire, era esto, ya lo resolvimos, podemos arrancar. Pero vamos a ver cuando llegue ese momento. Porque uno se pregunta por qué se dio el boletín 0, se inició sin antes tener ese problema resuelto. No, porque por favor. Entonces, ahí en esa reunión, tarde ya en la noche, a las 12 y pico de la noche, se decide que lo mejor era hacer ese proceso que se quería hacer sábado por la noche a las 5 de la mañana con la presencia de los delegados de los colegios electorales. Me pareció que era correcto, porque llamar a los delegados que estén presentes en todos los colegios del país, eso es una cosa terrible, en horas de la noche. Entonces, bueno, se decide hacerlo así, de 5 a 7 de la mañana. Así yo lo reporto al liderazgo partidario, al directivo del partido, esa situación. Orlando, te va a dar una información que tal vez te ayude. El presidente Danilo Medina hablará al pueblo dominicano hoy lunes 17 de febrero a las 8 de la noche. Ya, sigue. Bueno, entonces... estamos de 5 a 7, los que quedaron de 5 a 5, reunirse, continúa. Correcto, entonces cuando me levanto la primera llamada a las 5 del propio Siquio NG de la Rosa, que me llama. Te estoy llamando para asegurarme que los delegados... Perfecto. Entonces, cuando veo que el tiempo pasa, son las 7 y pico de la mañana y la Junta abre el proceso electoral con el boletín 0. O sea que se abrió el proceso sin antes tener la solución de los denunciados. Correcto. Entonces, abre el boletín 0 y ellos mismos en el boletín, si tú observas el boletín 0, te das cuenta que solamente, si la memoria no me falla, creo que unos 400 colegios habían abierto. De casi 6,000 y tantos que estaban con el voto automatizado. Es un dato importante. Entonces, ya a casi las 8 de la mañana, me permite, voy a relatar esto. No, a las 8 de la mañana, el
el presidente de la Junta llama a Luis Abinader y le plantea la situación que está en proceso y le plantea lo de la suspensión de los centros donde hay voto automatizado. Entonces ahí se inicia un proceso en el que Luis Abinader me retroalimenta y yo voy a la Junta Central Electoral. En una primera instancia fui a observar lo que estaba sucediendo y allá produje una primera declaración. Son 8:30, 9, estamos ya 8:30, 9 por ahí. Ahí produje una primera declaración informando lo que hasta ese momento era la realidad, que era que un 12% de las mesas estaban funcionando, que había un 80% no estaban funcionando. Entonces ahí nos reunimos los delegados políticos con los cuales tenemos afinidad, Tácito Perdomo, la gente de la Fuerza del Pueblo, Alianza País, y ahí hacemos un planteamiento, bueno, de una solución. Y ahí es donde por primera vez se habla de suspensión de elecciones. Entonces, yo llamo a Carolina, llamo a Paliza y llamo a Luis y me dirijo entonces al comando de campaña. Y ahí entonces buscamos ratificar nuestra solución, nuestra decisión. Sí. Nuestra decisión era la suspensión total. Ahora, la explicación, ¿por qué si se quedó de 5 a 7 para solucionar el problema y no se había solucionado, se arrancó? Esa es la pregunta de los $1.000.000. Yo particularmente entiendo que la Junta Central Electoral estaba desbordada por la gravedad de los acontecimientos 86.7 y ante la imposibilidad material de buscar una solución. Esto es sin yo entrar en detalles, sin tener conocimiento de situaciones, porque no la tengo. Por eso es que planteamos que hay que investigar. Entonces, bueno, ya a eso de las 10 y tanto de la mañana, regreso a la Junta Central Electoral y observo, ahí veo a la gente de Participación Ciudadana, hablo con el delegado del PLD, que me plantea su posición y yo le planteo la nuestra. Y entonces ahí esperamos luego la decisión de la Junta, que fue la suspensión total, que me parece que fue lo más sensato. Llegamos a las 11:11 de la mañana. Ok, sí. Continuamos. Dice el PLD que había planteado de que se continuara la votación en los 140 municipios, que estaba el voto manual, físico. La posición de ustedes fue de oposición. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, Nelson. El 60% del país no iba a tener elecciones ayer y el 60% del país era precisamente los municipios más grandes. Y entonces, fíjate, nosotros tenemos encuesta boca de urnas de las 9 y 10 de la mañana que Carolina Mejía aquí estaba arrasando en los pocos centros que estaban abiertos. Igualmente Manuel Jiménez va peleando con el alcalde, o sea, batallando, compitiendo a esa hora de la mañana y otros lugares más. Entonces, nosotros se iba a producir una discriminación de tal forma que iba a distorsionar el proceso. Sí, es entendible. Y entonces ese fue el razonamiento. Ustedes simpatizan con un actor externo. El CONEP, los empresarios dijeron ayer que se produzca un diálogo entre el liderazgo político, social y económico para nuevas elecciones, fijar la fecha y para que no se altere el calendario. Ustedes son partidarios de ese elemento de fuera. Le pongo nombre, la OEA, su secretario general o el jefe de la misión. ¿Ustedes estarían de acuerdo con que la OEA... No, espérate, pero el CONE dice liderazgo económico, es decir, que ellos quieren participar. A ver, yo he dicho... Ellos siempre quieren. Yo he dicho que nosotros le vamos a solicitar a la OEA, a la misión de observadores que está aquí en el país, que tenemos una reunión hoy a las 2:30, el acompañamiento en este proceso. Y le vamos a pedir al IFES, que es fundamental, que nos acompañe en este proceso. Pero acompañamiento no puede ser mediación, porque ustedes necesitan el árbitro perdido, que es la Junta, debe ser sustituido. Podría ser la OEA, no acompañamiento, no mediación. Tú hablas de sustitución, y yo no quiero, cuando tú hablas de árbitro sustituido, implicaría una serie de cuestiones. No, la Junta va a participar. Yo me refiero que ahora ustedes necesitan a alguien en quien confiar, porque hay nivel de confianza. Entonces necesitamos que la misión de observadores de la OEA, que jugó papel importante en Bolivia, en otros lugares, esté presente aquí. Y el IFES, que ha participado en todo esto, también que esté aquí. Son dos instituciones que nos dan a nosotros
tranquilidad. Ya ustedes descartan el voto automatizado. Tranquilidad. Bueno, sí, porque ya, ¿verdad? Que el voto automatizado, lamentablemente, se ha quemado. Lamentablemente, se ha quemado. Nosotros necesitamos devolverle tranquilidad a la democracia dominicana, a los ciudadanos. Entonces, veremos el transcurso de los próximos días. Es decir, yo pienso que aquí hay temas clave y fundamentales. Uno, hay que investigar en la Junta Central Electoral lo que sucedió ayer domingo, tomar las medidas de lugar en los departamentos que sean necesarios para volver a recuperar esa confianza. En segundo lugar, definir definitivamente qué va a hacer con el voto manual. Y en tercer lugar, la fecha. El caso boliviano, porque la OEA tuvo una participación destacada en aquella crisis electoral boliviana y hubo una investigación y unos resultados. Hay unas diferencias claves. Sí, claro. Pero en Bolivia hubo una elección y hubo fraude comprobado. Ajá. Aquí no hubo elección. Pero hubo situaciones que provocaron eso, que son los que tenemos que investigar. Y hay que descartar el MACO, porque hasta ahora es un error. Hasta ahora lo que hay objetivamente es un error tecnológico. Correcto. Hay que ver si hubo manos externas o internas maliciosamente ubicadas para tener el resultado que tuvimos ayer. Orlando, independientemente de la OEA, IFES, los empresarios, decía Rosario Espinal hace un momento que el primer paso es que ustedes y el PLD se sientan y se pongan de acuerdo. Están ustedes en esa disposición porque son los dos actores fundamentales, ponerse de acuerdo. Vamos a buscar una salida, siquiera eso. Bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos en la búsqueda de soluciones, pero me parece a mí que lo importante en este momento es nuestro pliego de condiciones. Okay. Nuestro pliego de condiciones a esa reunión. Nuestro pliego de condiciones, que son los que sería? Vamos hoy a conversar con la gente de la OEA para presentarle ese pliego de condiciones, que básicamente es lo que acabo de decir: investigación de los hechos recientes. Lógicamente hay que reestructurar algunas instancias en la Junta Central Electoral y determinadas fechas y también otras situaciones que tienen que ver con, digamos, el equilibrio que habla la ley en cuanto a las juntas municipales electorales, en cuanto a los colegios electorales, en cuanto a los secretarios de las juntas municipales. ¿Ustedes no están muy conformes con la composición de las juntas municipales, que es bueno decir que son las que hacen en las elecciones, que en esta parte, o sea, la Junta Central... Correcto. Las juntas municipales son las que tienen la soberanía en muchos eso es importante. Sí, pero si se meten por las juntas municipales, va a ser la calenda griega. Sí, no, pero ahí hay situaciones, mira, por ejemplo, Pedro Brán estuvieron los mismos actores del año 2016 que crearon problemas. En Monteplata también, quiero decir que hubo situaciones de hecho en Monteplata para estas elecciones. Me refiero al municipio de Monteplata. Entonces son situaciones puntuales que ustedes van a llevar, que nosotros tenemos identificadas. Pero lo primero es la unificación de las elecciones como posible salida. No, yo no hablo de unificación de elecciones. Fíjate que no he usado esa expresión. Porque eso lleva a la modificación constitucional, que es lo que yo no quiero. No he usado esa expresión, yo no la he usado. ¿Ustedes no comparten esa posibilidad? Es que yo no la he usado esa expresión. No es negociable, lo de la modificación constitucional no es negociable. Claro que no. Eso es bueno que cuente la conversación. Para ustedes no es negociable. No, pero absolutamente. La modificación constitucional. No hay que reformar la Constitución de la República para buscarle una salida legal a esta situación. Pero lo que sí están de acuerdo es, porque ustedes participarían con sus requisitos y sus condiciones. Muy bien, pero usted sí estaría de acuerdo en una reunión mediada por la Junta y la OEA con el PLD, la Fuerza del Pueblo. Porque al final del día, si tenemos una ley, sí. Si hay que proponer una ley ante el Congreso Nacional, hay que buscar la concertación política. Me parece muy bien. Entonces no hay dificultad en ese sentido. Esa es la ruta. Te pregunto por la unificación, porque en determinado momento existía cierto consenso PLD, PRM, por boca de sus principales voceros. Y quizás esto cae como anillo al dedo, digo yo. No. Porque los plazos apremian, tú hablas de investigación, etcétera, pero lo primero es la salida legal. Esto es muy sencillo, Nelson. Lo que hay que hacer en una semana se resuelve.
Lo que hay que investigar y hacer es la voluntad que se necesita. No, porque la investigación puede durar mucho. Lo que hay que fijar, nuevas elecciones, debe ser lo primero, lo legal. Hay tres aspectos fundamentales. Reestructuración, áreas claves, Junta Central Electoral. Segundo, definir qué es con el voto manual. Y tercero, la cuestión de la fecha, sin modificar la Constitución de la República. ¿Qué opinión le merece a Orlando Remera el discurso, las palabras de Leonel Fernández, que es un actor importante, se había declarado como víctima de todo lo que está ocurriendo ahora en las primarias? ¿Qué le parece? No, me parece, primero, es parte del liderazgo nacional del país y él presentó su punto de vista, con lo cual describe lo que ha sucedido. Entonces, entiendo que su rol es importante y... ¿Están de acuerdo con su participación en la cumbre política? Bueno, ese partido es un partido de oposición y es importante. Aquí realmente tres con posibilidades, hay tres fuerzas políticas. Pero por eso lo pregunta. Sí. ¿Estaría de acuerdo? Un detalle, Orlando, que parece de forma. Abinader habló como el vocero del PRM, de la reunión del PRM, o como candidato presidencial, porque estaba Paliza al lado. Bueno, no, Luis es el líder del Partido Revolucionario Moderno. Y en esa condición fue que habló, y como candidato presidencial también. Y transmitió los resultados de la reunión de ustedes. Claro. Ayer hubo una reunión, dos reuniones de la dirección ejecutiva, en la mañana y en la tarde. O sea que en el PRM se tiene esa tradición de que el candidato es el líder. Claro. Por una razón muy lógica. Así es. ¿Y hacia dónde tira entonces el PRM? Porque aquí se tiene... hasta ahora uno lo que ve es que el gran ganador, si es que alguien puede ganar de esta cosa terrible que estamos viviendo, es el Leonel Fernández, porque había sido la supuesta víctima del voto automatizado y había enfrentado todo esto. De repente ocurre lo que ocurre y se ve como, bueno, o sea, la gente mira hacia allá. En el caso del PRM, ¿cuál sería la posición? No, yo pienso que no. O sea, lo primero es, el gran perdedor fue el pueblo dominicano ayer. Eso no se discute. Fue el pueblo dominicano. La democracia dominicana recibió un golpe mortal ayer. En segundo lugar, los partidos políticos tienen que expresarse. El PRM se expresó ayer. Fíjate, nosotros íbamos a ganar por lo menos 15 de los 21 municipios más importantes del país. Y ahí hay encuesta a boca de urnas. 15 de los 21. Tu municipio, Baní, íbamos a ganar abrumadoramente. Entonces, definitivamente es un golpe del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene los recursos para determinar qué fue lo que sucedió, responsable, por lo tanto, de la seguridad de todo el país, tiene que medir las consecuencias. Lo que pasa es que eso entra ya en la discusión porque el PLD dice lo mismo. El PLD ya estaba arriba y ustedes también arriba. O sea que ya eso entra en una discusión. Aquí lo importante es, y perdón la insistencia, que el PRM esté dispuesto, y ya está dispuesto, a ese encuentro, ese diálogo. Aquí hubo un ejemplo maravilloso que lo vimos todos porque se filtró el video de los delegados. ¡Cuánta decencia! Claro. Se puede ser indecente en las redes y decente personalmente, maravilloso. Correcto. O sea que ese es un buen, ¿verdad? Un buen indicador y hay indicios de que se puede dar esto que estamos hablando. Y el PRM está de acuerdo. Yo no veo ninguna dificultad. Lógicamente, es lo que te digo, hay una ruta a seguir. No. Si nos ponemos de acuerdo en esa ruta y nos ponemos de acuerdo con nuestro pliego de condiciones, entonces podemos conversar. Bueno, Orlando, haz un resumen finalmente de ese pliego de condiciones, en especial aquello que tiene que ver con tocar áreas departamentales de la Junta y juntas municipales. Sí, o sea, definitivamente hay que analizar y ponderar. Primero hay que hacer una investigación exhaustiva de todo lo ocurrido y con responsabilidades y consecuencias. Segundo, hay que, sobre esa base, hay que reestructurar. Pero no ahora. Hay que reestructurar, me refiero a departamentos claves de la Junta Central Electoral. Antes de las municipales. Hay que reestructurarlo. Antes de las municipales. Óyeme, el primer punto es la investigación. Si de esa investigación se desprende que hay alguna situación, hay que reestructurar departamentos, no se me vaya a malinterpretar, departamentos claves de la Junta Central Electoral. En tercer lugar, lógicamente, planteamos la equidad consignada en la ley electoral para la reestructuración de las juntas electorales
y de los secretarios de la Junta Electoral. Entonces, adicionalmente, por ejemplo, tenemos que ponernos de acuerdo con el fiscal electoral. Anda pa'l carajo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Ya aquí vamos a terminar esta entrevista. No, pero tenemos que ponernos de acuerdo con el fiscal electoral. ¿Y qué se va a hacer no se ha con designado, eso? que no se ha designado. No se ha designado el fiscal electoral. ¿Esa va a ser una condicionante? Bueno, ese va a ser parte, una condición. Parte de nuestro... Volveremos a encontrar. Tiene que estar en comunicación con CDN. Es importante porque se trata de que uno entreviste a gente que tengan calidades para emitir una opinión con peso y con autorización de su institución política. Muchísimas gracias. Lo más importante es que esa calidad ha dicho que el momento es delicado. Entonces ahí llega la responsabilidad de lo que es ahora mismo el principal partido del país y de la oposición. Así es. Gracias, Orlando. Muchas gracias. Continúa Enfoque Matinal. Continuamos. Qué bueno que tenemos su sintonía en Enfoque Matinal. Ahora queremos acompañarlos en el estilo del semáforo. Esta es la luz roja. Miren, en un país en que nos han llevado al punto de buscar soluciones individuales a los problemas generales, en este momento supone que cada uno cuestione en qué punto está. ¿Qué represento yo en el pastel de un fracaso de llamado a elecciones? Usted representa el que paga, sí, eso mismo, el que paga. En términos prácticos podríamos decir que el que paga manda, pero no es tan simple, porque esa facultad de una democracia se entrega a los partidos políticos. Las cúpulas de los partidos están obligadas a ayudarnos junto a la Junta Central Electoral a encontrar una salida que evite que una crisis electoral se convierta ahora en una crisis económica. Este ya es un año de muchas preocupaciones económicas. El montaje de 2 elecciones que podrían convertirse en 3 si hay una segunda vuelta y ahora en 4 ante una posible nueva convocatoria municipal. Eso es una amenaza para lo que el más indiferente de todos, sin tener ni siquiera simpatías políticas, puede entender, que le golpeen el bolsillo. Gobernar sin una reforma fiscal será casi imposible para quien se convierta en el próximo gobierno. Y eso sí lo sentimos todos, que nos golpeen el bolsillo. Hemos perdido mucho dinero. Yo vi ayer frente a mi pasar kits automatizados, el tema de la fabricación del software, auditorías, material educativo, impresión de boletas, contratación humana. Y si bien eso es grave, lo peor es que hemos perdido la confianza. Pero el país no se puede cerrar. ¿Quién vuelve a poner el buey en su camino? Inteligencia social para la clase política, eso pedimos hoy. Inteligencia social para la clase política. Cuando cada uno probablemente en las próximas horas quiera buscar su propio protagonismo. Por favor, no nos golpeen más la economía. Por favor, pasemos a la luz amarilla. Miren, miles que trabajaron en mesas de votación, empleados de la Junta Central Electoral, han estado preguntando qué va a pasar ahora con el dinero que debió pagársele ahí al cierre del trabajo, pero que no llegó nadie a pagar. Recuerden que en las mesas hay que conformar representantes, los partidos buscan los suyos, la sociedad civil también pone, la Junta Central Electoral pone, y ante las solicitudes que nos han estado haciendo y los cuestionamientos, nos han pedido ser voceros. Esto es un trabajo realizado que aún no ha sido pagado y que la ley protege, así que independientemente de que no se completó un proceso electoral, el que trabajó debe cobrar. Vamos a esperar entonces la respuesta de la Junta, que ahora tiene más de un problema por resolver. Pero ahí está, una de las tareas para hoy, dar respuesta a la gente que trabajó y que no ha cobrado. Pasemos a la luz verde. Miren ustedes, independientemente de que han pasado muchos hechos fatídicos, siempre los días traen algo que celebrar. Y ahí ustedes están mirando cómo República Dominicana se alzó con el primer lugar en las Olimpiadas ICA culinarias que se celebraron en Alemania y donde participaron 1.500 invitados internacionales. Ahí ganamos oro en Olimpiadas culinarias y qué bueno que nos estamos convirtiendo en un destino en el que cada vez hay más que ofrecer en el turismo gastronómico, en nuestro ambiente gastronómico. El premio se obtuvo gracias a la labor de las cocineras Ana Lebrón, Patricia de Marchena y Laura Rizek.
Así que estamos contentas y contentos todos por ustedes. Cada vez más escenario de liderazgo internacional para la labor que bien saben hacer los dominicanos, que bien sabemos hacer. Entonces hoy no todo es lúgubre. Celebremos esto. Hasta aquí con cariño el semáforo, y no solo el semáforo, sino también el programa. Así que nos despedimos, pero invitándoles a seguir con CDN y más en la programación. Buenos días.